Hoy, como siempre, vamos a llevarles hasta el límite del escepticismo, de lo que deciden creer o de lo que sus experiencias marcan. Así es, comunidad. Las historias de hoy hablarán de leyendas, de seres extraños, de criaturas que creemos o queremos creer que no existen, pero lo que para ti es imposible es la experiencia de alguien más. Esperamos que puedas disfrutar de estas historias del mejor humor, que estés listo, lista para escuchar y que tengas oportunidad de apagar la luz, porque ya estás entrando en el mundo de relatos de la noche. Hola, Uriel. Comparto contigo esta pequeña historia que te pido que sea de forma anónima. Suelo escuchar sus relatos mientras trabajo, la mayor parte del tiempo en casa haciendo home office. Escucho desde un pequeño aparato que tiene forma de bolita, con sensores touch para subir y bajar el volumen o para pausar y reproducir con solo tocarlo. Digo esto porque la experiencia comenzó, al parecer, cuando escuché historias relacionadas a duendes, a hadas en un jardín. No me había dado cuenta de esto hasta que vi una publicación en el grupo de Facebook de la comunidad de relatos de la noche, y ahí alguien comentaba que si escuchabas ciertas historias en volumen alto, no en audífonos, esos seres se pueden alborotar. Ahí fue cuando me di cuenta de que todo lo extraño en casa inició desde que escuché el episodio de los duendes de Cuautitlán. Recordé que mientras lo escuchaba, se empezaba a subir y bajar el volumen, como si alguien estuviera moviendo mi aparato. Pero no estaba fallando, porque incluso se escuchaba el pequeño sonido que hace cuando alguien lo toca, aunque no había nadie más en casa más que yo. Luego de la nada se quitó el relato y empezó a tocar música, pero yo no quise darle más importancia de la que debería tener un pequeño fallo en un aparato electrónico. De todas formas se lo conté a mis hermanos y se burlaron de mí. Me dijeron nada más que mi aparato estaba embrujado y esa fue una de las razones por las que ya no lo compartí con ustedes, por las que decidí hacer como si nada hubiera pasado. Pero la historia no termina ahí. El fin de semana pasado fui con mi familia a un pueblito del estado de Hidalgo, donde abundan las creencias e historias sobre duendes. Todo iba normal hasta que entramos precisamente a un museo dedicado a estos seres, y una persona se me acercó directamente a mí, ignorando a mi familia. «Tú traes uno contigo». Pensé que no había escuchado bien, pero me lo repitió. «Tú traes a un travieso contigo». Me saqué mucho de onda. Lo único que tenía que hacer fue dejar dulces y unas monedas en ofrenda para esos seres, como me recomendó esta persona. Afuera del lugar también nos encontramos a un grupo de bikers, y uno de ellos, ya de edad avanzada, nos contó una pequeña historia explicándonos por qué estaban ahí. Nos dijo que ellos son creyentes de los seres que viven en los caminos, que hacía tiempo uno de ellos, un motociclista que viajaba solitario, sufrió un accidente. Dicen que fue provocado por ellos, por los duendes de la carretera. Cayó malherido y vio cómo se acercaban varios de estos seres, cómo querían robar sus alforjas, así que empezó a arrojarles todos los objetos que pudiera, todo lo que encontraba, todo lo que traía en la mochila, hasta que lo último que le quedaba era una pequeña campana de metal. Al tomarla para lanzarla, la campana sonó y vio que a ellos no les gustaba. Empezaron a alejarse. Finalmente lo dejaron solo. Desde entonces, cuando viaja por carretera, lleva con él una campana atada a su moto y las comparte con todo aquel que se encuentre viajando en solitario. El biker nos mostró la suya, la que le habían dado a él, y por alguna razón al terminar su historia, me regaló a mí esa campanita. Me dijo que la colocara en mi carro, en una parte donde pudiera ir sonando al avanzar por la carretera. Y aunque no quiero creer tanto en eso, sin dudarlo la coloqué en la parte baja de la defensa trasera. Sé muy bien que esto no es una historia de terror, ni macabra como las que sueles contar, pero decidí compartirla por lo interesante de esa plática, por lo que me dijeron en aquel pueblito lleno de historias de duendes. Y es raro, pero cuando ando en carretera, si bajo el volumen de mi música y presto atención, puedo escuchar el tintineo de la campanita.
comunidad, espero que se encuentren bien. Les quiero contar este relato que vino a mí ahora que lamentablemente mi bisabuela tiene pocos días de que falleció. Y es que esto le sucedió a ella. Mi bisabuela murió teniendo 99 años de edad, de causas naturales. Ella vivió toda su vida en Naucalpan, Estado de México, muy cerca de la colonia Las Minas. Habitó la misma casa desde pequeña, aproximadamente desde los 5 años. Su casa es como una vecindad. Son diferentes cuartos alrededor de un patio y el baño se encuentra atravesando este. Cuando yo tenía aproximadamente 10 años, mi bisabuela me contó por primera vez esta historia, algo que pasó cuando ella tenía 15 años, cuando llegó a un punto donde por las noches le costaba mucho trabajo dormir y se levantaba en las madrugadas a caminar por el patio de su casa, el cual estaba bardeado y tenía un zaguán. Una noche de esas tomó una silla, la sacó al patio para poder tomar asiento en lo que le daba sueño. Solo estaba iluminada por la luz de la luna. De pronto vio algo, la silueta de un hombre muy alto, delgado, parado en el portón. Ella se levantó enseguida y caminó hacia él pensando que era la sombra de algún objeto que hacía una ilusión óptica, pero cada vez que avanzaba lo veía más y más claro. Entonces lo vio perfectamente bien. Sí, era un hombre. La miraba fijamente y de pronto le sonrió. Ella me contó que entró en una especie de trance y no recuerda nada más. Después de unas 2 horas, por suerte, una de sus hermanas se levantó al baño. Cruzaba el patio para dirigirse a este cuando se encontró a mi bisabuela desmayada en la entrada del zaguán. Le gritó a su mamá y a su otra hermana, quienes fueron inmediatamente a ayudarla. La metieron a su recámara. Por aquel entonces en esa casa vivían puras mujeres, ya que su papá había muerto de un accidente al ir en su bicicleta años atrás. Al revisar a mi bisabuela notaron que tenía una especie de marca en el cuello, pero no supieron qué se la había provocado. Intentaron ignorar eso para no dejarse llevar por el miedo. Pero, desde ese día, mi bisabuela pasó de tener insomnio a poder dormir perfectamente todas las noches, aunque ahora con un pequeño detalle. Se volvió sonámbula. Es decir, ella en las noches se levantaba y salía al patio caminando dormida, sin estar consciente, y cuando despertaba no recordaba cómo había llegado ahí. Y eso le pasaba más o menos 3 veces por semana. Como sus hermanas dormían en otras recámaras, no se daban cuenta que mi bisabuela se levantaba, que salía al patio en las madrugadas. Mi bisabuela comenzó a notar entonces la aparición de más marcas. Parecían mordidas y ahora surgían en diferentes partes de su cuerpo, en los brazos, en el cuello, en los tobillos. Pero jamás entendió por qué razón no le dijo a su mamá o a sus hermanas esto que estaba pasando. Era como si algo se lo impidiera. Asimismo comenzó a tener desmayos, cansancio, somnolencia. Casi no comía. Empezó a tener sueños con la persona que vio la primera noche, aquello que parecía un señor, pero que en sus sueños aparecía un poco diferente. Era un hombre de aproximadamente 25 años, muy elegante, atractivo, quien siempre entraba a su cuarto. Ella lo describía como de piel muy blanca, alto, pelo castaño, ojos cafés oscuros, elegante y con un olor a perfume muy fuerte, muy agradable que no podía dejar de oler. Ella veía en su sueño cómo lo observaba dormir por un rato desde la entrada de su cuarto. Luego se acercaba a su cama y comenzaba a acariciarla. Primero la cara, luego su cabello, luego la besaba en la mejilla. Mi bisabuela sentía mucha atracción por ese hombre. Era como si estuviera enamorada de él, enamorada y obsesionada al mismo tiempo. Y como una forma de telepatía, él, sin decir una sola palabra de su boca, le decía que se la llevaría a vivir con él, que solo faltaban unas semanas más para poder estar juntos para siempre. Y mi bisabuela le decía que sí, que ella se quería ir, que estaría con él, que se la llevara a vivir a su casa. Después de tener ese sueño, mi bisabuela despertaba en el patio y sin decir una sola palabra se metía a su cuarto e intentaba dormir. Así ocurría cada vez, y cuando era de día, no dejaba de pensar en ese hombre.
Mi bisabuela decía que hasta sentía que en realidad estaba enamorada. Ya cuando era consciente, cuando sabía que estaba despierta, siempre podía oler ese perfume en su cuarto. Todo esto duró aproximadamente 2 meses. Una noche su mamá se levantó al baño y dice que volteó hacia el zaguán y vio a mi joven bisabuela de pie en los brazos de un hombre, y éste le besaba el cuello. Ella, súper enojada, se dirigió hacia ellos, pensando que mi bisabuela lo metía en las madrugadas a la casa a escondidas. Cuando se acercó, dijo que vio algo que jamás se le iba a olvidar. El hombre le estaba mordiendo el cuello. Su mamá le gritó entonces: «¿Qué estás haciendo?». Y el hombre giró, y ella vio que de su boca salían colmillos. Colmillos que parecían tener sangre. Comenzó a gritarle a sus hijas para que salieran. Corrió a su cuarto. Las hermanas de mi bisabuela se despertaron y al salir de sus cuartos vieron cómo el hombre salía de la casa, cómo de un salto inexplicable saltó la barda. Mi bisabuela estaba de pie en el zaguán, dormida pero de pie. Su mamá salió de su cuarto con un rosario y una cruz. Les contó que ese hombre corrió tras ella, pero que había alcanzado a tomar su cruz, que comenzó a rezar, que el hombre, al escuchar que salían las hermanas del cuarto, salió corriendo y saltó la barda. La mamá de mi bisabuela, con mucho cuidado, la llevó al cuarto, ya que dicen que es muy peligroso despertar a un sonámbulo. Al acostarla observó las mordeduras que tenía por todo su cuerpo, pero en especial vio la del cuello, donde no parecía haber tenido ni una sola gota de sangre. Al día siguiente, la mamá de mi bisabuela se dirigió al molinito de Naucalpan con una señora que era muy buena en trabajos de limpias y esos temas. La señora era conocida como Doña Petra. Doña Petra acompañó a la mamá de mi bisabuela a su casa y platicó con ella, quien le contó algunas cosas, pero sus sueños no los mencionó. Doña Petra le dijo a mi bisabuela y a su mamá que por las mordidas y lo que describían, y sobre todo por el perfume que incluso ella alcanzaba a percibir, lo que estaba atrás de mi bisabuela era un vampiro. Doña Petra, sin saber nada de esto, le preguntó a mi bisabuela: «¿Tú te sientes atraída por él, niña? Tú pediste que él te llevara, ¿verdad? Y tú le diste permiso de entrar a tu casa». Entonces mi bisabuela recordó algo que parecía que lo hubieran borrado de la cabeza hasta ese momento. Vino a su memoria que días atrás ella iba llegando de comprar pan y estaba entrando a su casa cuando lo vio por primera vez, al otro lado de la calle que no era muy ancha, ese hombre. Aquel hombre que le sonrió y le dijo su nombre, un nombre que mi bisabuela jamás me quiso decir. Le preguntó si podía regalarle un vaso de agua, y ella, como si lo conociera de mucho tiempo, como si confiara en él, le sonrió y le dijo: «Sí, pasa, ahorita te lo traigo». Fue a la cocina por el agua, pero cuando regresó al patio él ya no estaba. Mi bisabuela no entendió lo que había pasado, pero cerró el zaguán y siguió su vida normal. Le contó eso a Doña Petra, y le dijo también que sí, que le daba pena, pero que sentía mucha atracción por él, como una adicción que no podía controlar, pues deseaba estar cerca de él. Doña Petra le dijo que los vampiros seducen a sus víctimas para poder llevárselas. La mamá de mi bisabuela, incrédula, le dijo que ella creía en brujas, nahuales, pero en vampiros no. La verdad es que no, pero que haría lo que ella le dijera para poder poner a salvo a su hija. Doña Petra le comentó que si no seguían las indicaciones, el vampiro en poco tiempo terminaría por llevarse a mi bisabuela. Entonces le dio instrucciones de unas plantas que tenía que colocar en el patio, una oración especial que debía hacer todas las noches antes de dormir, y además mi bisabuela tenía que bañarse con unas hierbas. Le dio un amuleto que preparó específicamente para ella, el cual jamás se tenía que quitar, entre otras cosas. Esa y las noches siguientes se escuchaban golpes por afuera del zaguán. Mi bisabuela dice que escuchaba que gritaban su nombre, que le pedían que se quitara ese amuleto, que saliera a la calle, y ella podía oler ese perfume, el aroma al que se había hecho completamente dependiente.
Tuvo que empezar a dormir con su mamá porque ella inconscientemente en ocasiones se levantaba, salía dormida, aunque no llegaba al patio, y le daban ataques queriéndose arrancar el amuleto. Fueron noches difíciles, pero en unos meses todo volvió a la normalidad. Doña Petra dijo que el vampiro ya se había alejado, que era posible que no volviera, pero que no dejara de hacer lo que ella les había dicho. Y sobre todo, que por ningún motivo se quitara el amuleto. Y así fue. Mi bisabuela lo cumplió. Nunca permitió que se lo quitaran. Poco a poco fue perdiendo la memoria. Cada vez hablaba menos, pero siempre que podía, contaba que a ella se le había querido llevar un vampiro. A sus 99 años seguía dándose baños de esponja con esas hierbas que doña Petra le dio. También en su casa, en su patio, se ponen las plantas y se siguen todas las indicaciones que a ella le dieron. En vida, mi bisabuela jamás dejó que fotografiáramos su amuleto. Decía que no era un juego. Así que por respeto a su memoria tampoco lo hicimos cuando murió. Mi bisabuela fue enterrada y con ella el amuleto. Alguna familia no estuvo de acuerdo, pero la mayoría dijimos que sí. Su ataúd lo llenaron de las hierbas con las que se bañaba y escribieron en una hoja la oración que ella hacía todas las noches antes de dormir. Descansa en paz, bisabuela. En memoria de ella les comparto este relato. Gracias por leerme y un saludo a Uriel, que desde hace años escucha su programa. Que tengan una excelente noche. Gracias por seguir por acá, por seguir escuchando. Me han gustado mucho estas dos historias. La primera es muy sencilla, pero es una muestra de esas que a veces la gente no se anima a compartir con nosotros y que yo les pido que lo hagan porque no hay historia pequeña, no hay historia que no sea interesante. Y la segunda me gusta mucho porque no se habla mucho de vampiros en este programa, pero vaya que son interesantes las historias cuando nos llegan. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola nueva historia, y también, si así lo deseas, en nuestras redes sociales nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, pero antes de continuar, te invito a comprar mi libro de cuentos de terror, Relatos de la Noche, que encontrarás en todas las librerías cerca de ti y también en línea en donde sea que compres tus libros usualmente. Te voy a dejar un link en la descripción de este episodio. Continuamos. Hola Uriel y a toda la comunidad. Soy fan de Relatos de la Noche desde hace un par de años y es parte de mi rutina nocturna. No puedo dormir sin escuchar un relato. En esta ocasión voy a compartirles el mío. Tengo un par de amigos que escuchan el podcast con quienes he compartido esta historia y me han dicho que debí enviarla. Ojalá que la reconozcan si llegan a escucharla. Soy de Nicaragua y acá es un país pequeño donde hay muchas leyendas que también se escuchan en otros países, como en México. Por ejemplo, la carretera Nahual, la Mona, la Llorona, etc. Y también una que he oído varias veces, la que me tocó enfrentarme. Y es que verán, la protagonista de mi historia es una mujer de blanco. Un ente que ya he escuchado aparecer en muchos otros relatos, pero que me hace dudar si todos vemos a la misma mujer de blanco, o es una representación de algo cercano. Esta es la historia de la mía. Era el 2001. Yo tenía 9 años. Desde muy pequeña disfrutaba películas, relatos e historias de terror, pero jamás pensé que a mi corta edad sería protagonista de una. En aquel tiempo mi bisabuelo materno estaba luchando una difícil batalla contra el cáncer, que lamentablemente perdió. 2 años antes había muerto mi bisabuela de un ataque al corazón, así que creíamos que la tristeza y la soledad fueron mucho más agresivos para él que la misma enfermedad. Pensábamos que él solo quería partir para estar a su lado. Durante esos últimos meses de vida, su hija menor, mi tía abuela, vivía fuera de la capital. Sin embargo, debido a la situación de salud de su padre, tuvo que regresar. Ella tenía 2 hijos,
una niña y un niño pequeños. Cuando mi tía abuela debía pasar la noche en el hospital con su padre, los niños quedaban en casa de algún familiar o en la casa de mi bisabuelo, siempre acompañados de alguien mayor. Debo decir que esa casa es algo extraña. Hoy en día, siempre que entras ahí, sientes algo extraño, algo incómodo. Y mientras más cerca estás del fondo de la casa, más pesado se va sintiendo el ambiente. No sé si es miedo, ansiedad o un poco de ambos, pero no es solo algo que yo percibo. Varias personas lo sienten e incluso han llegado a comentar que algo malo vive en esa casa. Algunos nietos y nietas de mi bisabuelo, primos de mi mamá, se turnaban para cuidar la casa por las noches y evitar que algún ladrón quisiera hacer de las suyas. Mi mamá, por supuesto, era parte de ese grupo. Había ido un par de noches a quedarse y un día yo le insistí en que me llevara con ella. No quería quedarme en la casa con mi abuela. Ella se negó al comienzo, pero al final la convencí, y entonces fuimos juntas a pasar la noche ahí. Yo tenía problemas con mis horarios para dormir, siempre los he tenido. Soy más activa en las noches y me cuesta mucho despertarme en las mañanas. Ese día no fue la excepción. Mi mamá es de esas personas que se duerme tan pronto pone su cabeza en la almohada. Esa noche éramos solo las dos. En aquel tiempo no existían los teléfonos inteligentes como son ahora, y mientras yo estaba despierta, mi única compañía eran mis pensamientos. Pasé horas viendo al techo en la oscuridad. Estábamos en lo que era el cuarto principal. La cama era matrimonial y estaba pegada a una de las paredes. Yo estaba acostada viendo hacia arriba y mi mamá estaba dormida en su costado izquierdo, viendo hacia mí. Transcurrieron las horas y yo solo veía oscuridad, y por un momento empecé a preocuparme sintiendo o pensando que algo saldría de repente a asustarme. Fantasías, supongo por la edad, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que exactamente eso estaba por suceder. Calculo que eran entre las 2 o las 3 de la mañana, cuando a mi derecha, junto a mi mamá, empezó a encenderse una luz muy lentamente. Era una luz blanca y brillante. Creo que tardó aproximadamente 5 u 8 segundos en encenderse completamente. Cuando se encendió en donde inicialmente solo veía luz, fue apareciendo una mujer. Por la altura asumo que estaba de rodillas junto a la cama, ya que solo podía ver de su cintura a su cabeza. Estaba al lado de mi mamá. Era blanca y su piel brillaba como con luz. Tenía un vestido también blanco, parecido a los camisones que usaban antes las mujeres para dormir. Tenía el cabello negro, hermoso y muy largo. Tenía una pava o fleco que le cubría ambos ojos. No pude vérselos, pero puedo decir que era muy bella. Tardó como 5 segundos más en desaparecer de la misma forma en que apareció, pero, al contrario, apagándose lentamente como una luz. Debo decir que me impactó. No recuerdo si lo que me dio fue shock, pero no dije nada. No me moví, no grité, ni siquiera desperté a mi mamá. A los minutos pude cerrar los ojos y me quedé dormida con profundidad hasta el día siguiente. Ahí ya, por supuesto, le platiqué a mi mamá lo que vi. Ella me miró un poco sorprendida y escéptica, ya que ella dice que prefiere no creer en este tipo de cosas, así que simplemente me dijo que lo olvidara. Poco tiempo después, mi mamá y mi tía abuela estaban solas en la misma casa. Mi mamá solo estaba de visita, así que estaban platicando. Para ese entonces, mi bisabuelo ya tenía un par de meses de haber muerto, y mi tía abuela había regresado a vivir a la capital. Ellas estaban en el comedor, muy cerca de esa parte al fondo de la casa, cuando ambas escucharon de repente que desde el fondo vino una voz muy conocida y llamó a mi tía abuela por su nombre. María. Mi tía abuela respondió por reflejo contestando: «Sí, papá». Solo tomó una fracción de segundo para que mi tía y mi mamá reconocieran esa voz. Era la voz de mi bisabuelo. Ambas se miraron fijamente pensando en lo mismo. No puede ser. Él está muerto. En ese momento se levantaron abruptamente del comedor y salieron huyendo en dirección contraria, hacia afuera de la casa. No estoy segura de qué hablaron ese día. Fue hasta años después que mi mamá se acercó a mí y me dijo:
Hija, ¿te acordás de la vez que viste a una mujer de blanco en la casa de mi tía María? Y yo le dije que por supuesto que recordaba. Entonces me contó lo siguiente. Cuando querías ir conmigo a cuidar la casa, yo no quería que vinieras. Las noches anteriores que me había quedado estaba peleando con los niños porque todas las mañanas encontraba cosas tiradas, la llave de lavamanos abierta chorreando agua. También otros primos decían algo de las 4 sillas mecedoras que estaban en el porche. Decían que durante las noches se mecía una de ellas, solo una, descartando que fuera el viento, solo una como si hubiera alguien sentado ahí. Y no fue hasta que me tocó mi siguiente turno sin los niños que me encontré el mismo tiradero, la llave abierta igual por la mañana. Pero ahora, sin niños, ¿a quién iba a echar la culpa? Si no había nadie en la casa más que yo. Quise pensar que era mi abuela visitándome y no preocuparme más por eso, hasta que nos asustaron a mí y a mi tía María, unos meses después y hablamos al respecto. Aquel día que escucharon esa voz que parecía ser la de mi bisabuelo, empezaron a abrirse sobre el tema. Era algo difícil de contar, pero más difícil aún de omitir. Y mi mamá le contó entonces a mi tía abuela lo que yo había visto. Ella, sorprendida, le dijo que su hija más pequeña también hablaba de una mujer con un vestido blanco, y ella también, por supuesto, la ignoró, creyendo que se había inventado una amiga imaginaria, ya que en la descripción de su hija, ella la veía de pie, con unas botas estilo vaquero. Y luego de esa plática, mi tía abuela empezó a investigar en su árbol familiar para ver si había alguna mujer fallecida ahí que tuviera una descripción similar. Blanca, cabello negro y largo, con fotos en donde estuviera utilizando un vestido blanco o quizás esas botas vaqueras. Y fue buscando entre fotos viejas y viejas, y fue buscando entre fotos viejas y viejas, y cada vez más viejas hasta que encontró algo. Las fotos de mi tatarabuela, de la mamá de mi bisabuela. Era la única que cumplía con esa descripción, o al menos se parecía. Quisieron creer que se trataba de ella, y todavía muchos pensamos que sí. Cuando puse todas estas piezas juntas, recordé que no sentía miedo o amenaza cuando la vi. Una sorpresa, sí, pero no sentía que corría peligro alguno. Y es que incluso me dormí profundamente momentos después. Hasta el día de hoy hay un par de personas más que afirman haber visto a la famosa mujer de blanco en esa casa. También siguen hablando de esa energía pesada y oscura que se siente. Pienso que sí pudo haber sido mi tatarabuela, y tengo la idea de que si no me causó terror, si no me causó miedo en el momento, tal vez solo estaba ahí para darme tranquilidad. Tal vez solo estaba cuidándonos de la presencia oscura que se siente en esa casa, en el fondo, de eso que tiraba los trastes, que tiraba las cosas, y que abría, y sigue abriendo, las llaves de agua todas las noches. Comunidad, antes de que se vayan, déjenme decirles que estamos muy agradecidos por su respuesta a este proyecto, sobre todo en el último año. Agradecemos que cada vez haya más gente disfrutando de sus historias, de sus relatos, y solo hay una verdadera forma de agradecerles: trabajando el doble. Eso quiere decir que vienen cambios para ustedes, cambios que quizás no se van a notar, porque irán dándose poco a poco, porque implicarán intentar mejorar la calidad de las historias que compartimos, y eso va por completo de nuestro lado. Es mejorar la redacción, la edición de sus historias, que esas están perfectas como ustedes nos las están mandando hasta ahora, pero también queremos que haya más historias, al menos un relato extra por episodio. El compromiso para ustedes es más y mejores historias este 2024. Seguiremos trabajando para estar a la altura de esta comunidad, a la altura de ustedes, y podrán notarlo a partir del siguiente episodio. Gracias por escuchar, y quizás ahora sí, serás el siguiente protagonista
de Relatos de la Noche.